Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Si me encontraba allí, todo habría terminado. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse. Pasos en el vestíbulo. Se dirigía hacia el ala oeste. Hacia la habitación de Mateo. Contuve la respiración, rezando para que no se le ocurriera entrar en la biblioteca. Los minutos pasaron como si fueran horas. Finalmente, oí sus pasos de nuevo, alejándose. La puerta principal. El motor del coche arrancando. Y luego, silencio. Esperé 10 minutos más, inmóvil, antes de atreverme a salir de mi escondite. Volví a la habitación de Mateo con las pruebas pegadas a mi cuerpo, temblando de pies a cabeza. Él estaba despierto. Sus ojos me preguntaban. Asentí levemente. Lo había conseguido. Ahora, la partida de ajedrez estaba a punto de cambiar. Y nosotros íbamos a hacer el movimiento decisivo. La fiesta de compromiso de Alejandro e Isabella se celebró 2 semanas después. Y decidieron celebrarla en la mansión Montes. Un acto de arrogancia. Una forma de mostrar al mundo quiénes estaban ahora al mando. Yo trabajé ese día como cualquier otro. Vi llegar los camiones del catering, a los floristas, a los músicos. Vi cómo transformaban la fría mansión en un escenario de celebración. Una celebración construida sobre mentiras y sufrimiento. El plan que habíamos trazado con el señor Vargas era arriesgado. Peligroso. Pero era nuestra única oportunidad. A las 9 de la noche, el gran salón estaba lleno de gente. La élite de la ciudad. Todos sonreían, bebían champán y felicitaban a la feliz pareja. Alejandro estaba radiante. Isabella, con un vestido deslumbrante, parecía una reina. Y Ricardo Montes, el anfitrión, se movía entre los invitados con aire de patriarca. Yo lo observaba todo desde una pequeña galería superior, vestida con mi uniforme de enfermera. Invisible. Como siempre. Llegó el momento de los discursos. Ricardo subió a un pequeño estrado, copa en mano. Amigos, familia, comenzó, con su voz pomposa. Hoy celebramos no solo la unión de 2 jóvenes maravillosos, sino también el comienzo de una nueva era para la familia Montes. Una transición. Esa fue nuestra señal. Desde mi posición, hice un gesto al señor Vargas, que esperaba discretamente cerca de la entrada. Él asintió. Las puertas del salón se abrieron de par en par. Y yo entré. Ya no llevaba mi uniforme. Me lo había quitado para revelar un sencillo pero elegante vestido negro que Elena me había prestado. El silencio se hizo a medida que avanzaba. Todas las cabezas se giraron. Vi la confusión en el rostro de Alejandro. La ira en el de Isabella. El pánico en el de Ricardo. Creo que se le olvida mencionar una parte importante de esa transición, señor Montes, dije, con una voz clara y firme que resonó en todo el salón. El señor Vargas se acercó al equipo de sonido. Conectó la pequeña grabadora. Y entonces, la voz de Mateo llenó la sala. Una voz fuerte, llena de vida. La voz que le habían robado. La grabación era de una discusión entre él y Ricardo, semanas antes del accidente. Se oía a Ricardo admitir sus planes de vender la empresa. Se oía la amenaza velada. A veces, los viejos árboles tienen que caer para que el bosque pueda crecer, hermano. Un murmullo de asombro recorrió la sala. La cara de Ricardo se descompuso. Se quedó sin color. Pero el golpe final aún no había llegado. Las puertas del salón se abrieron de nuevo. Y esta vez, fue Inés, el ama de llaves, quien entró. Empujaba una silla de ruedas especial. Y en ella, estaba Mateo Montes. Erguido. Consciente. Vestido con un traje.
No podía hablar. Aún no. Pero sus ojos estaban vivos. Llenos de fuego. Recorrió el salón con la mirada, deteniéndose en su hermano. En su sobrina. En Alejandro. Y entonces, lentamente, con un esfuerzo titánico que conmovió a todos los presentes, levantó su mano derecha. La mano que yo había sostenido tantas noches. Y señaló. Señaló directamente a Ricardo. Fue una acusación silenciosa. Devastadora. Más poderosa que cualquier palabra. En ese momento, las luces intermitentes de la policía se reflejaron en los grandes ventanales del salón. El señor Vargas había llamado a las autoridades. El informe médico y la grabación eran pruebas irrefutables. La fiesta de compromiso se convirtió en el escenario de su caída. Vi cómo se llevaban a Ricardo, a una Isabella que gritaba ya sin ninguna elegancia, y a un Alejandro que parecía una estatua de cera, completamente pálido. El telón de terciopelo de su vida perfecta se había derrumbado. Y debajo, solo quedaba la fea verdad. Pasaron varios meses. La tormenta amainó. El escándalo de los Montes ocupó los titulares durante semanas, y luego, como todo, dio paso a nuevas noticias. La vida en la mansión cambió. Se volvió más silenciosa, pero era un silencio diferente. Un silencio de paz. Ahora estoy sentada en el jardín, bajo el sol de la mañana. A mi lado, Mateo está en su silla de ruedas. Ya no necesita las máquinas para respirar. Sostiene un periódico con sus propias manos. El titular habla de las largas sentencias de prisión para Ricardo, Isabella y Alejandro. Justicia, dice él. Su voz todavía es rasposa, débil, pero es suya. Es la voz que recuperamos juntos, con horas y horas de terapia. Ha sido un camino largo. Para ambos. Mateo me pidió que me quedara. No como su enfermera. Él ya tiene un equipo médico completo. Me pidió que me quedara como su amiga. Como su socia. Ha usado el desastre de su familia para crear algo bueno. Ha establecido una fundación para ayudar a víctimas de negligencia médica y abuso de confianza. Y quiere que yo la dirija. A veces, pienso en el pasado. En la mujer que era, la que escribía invitaciones de boda con una caligrafía perfecta. Parece otra vida. Parece la historia de otra persona. El dolor me enseñó una lección muy dura. Me enseñó que la ambición de unos padres, como Carmen y Ricardo, puede destruir a sus propios hijos. Que seguir ciegamente un camino de codicia, como hicieron Alejandro e Isabella, te lleva a perder tu propia alma. Y que en este mundo moderno, donde todo parece tener un precio, los valores más importantes siguen siendo la lealtad, la valentía y la bondad. He aprendido que el verdadero perdón no es olvidar. Es recordar sin que duela. Es mirar atrás y ver la cicatriz, no como un signo de debilidad, sino como una prueba de que sobreviviste. Mateo dobla el periódico y lo deja a un lado. ¿En qué piensas, Sofía?, me pregunta. Le sonrío. Una sonrisa genuina. Tranquila. En nada en particular, le respondo. Solo disfruto del sol. El viento suave agita las hojas de los árboles. El calor del sol sobre mi piel es agradable. Miro la inmensa casa, que antes me parecía una prisión y ahora se ha convertido en un refugio. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me siento en casa. Me siento libre. La historia de Sofía termina aquí. ¿Qué pensáis de su decisión final? ¿Habríais hecho algo diferente en su lugar? Compartid vuestras reflexiones en los comentarios. Os aseguro que leo cada una de vuestras palabras. Si esta historia os ha hecho pensar o sentir algo, no olvidéis dejar un me gusta,
compartirla con esa persona que creéis que también se emocionará, y por supuesto, suscribiros al canal Corazones de Millonarios para no perderos los misterios que están por venir. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, la próxima vez, el protagonista podría ser tú. Pero mi mayor preocupación no era mi propio dolor. Era Lucía. Mi hija de 12 años actuaba con una calma que me helaba la sangre. No lloró. Ni una sola lágrima. No hizo preguntas. No gritó. Seguía con su rutina como si nada hubiera pasado. Se levantaba, desayunaba, iba al instituto, hacía los deberes. Me daba un beso de buenas noches y se encerraba en su cuarto. Esa normalidad era lo que más me asustaba. ¿Acaso no le importaba? ¿Estaba guardándoselo todo dentro? Intenté hablar con ella varias veces. Cariño, si quieres hablar. Estoy bien, mamá, me cortaba, con una suavidad que no admitía réplica. ¿Y tú? Yo. Yo estaba rota. Pero no podía decírselo. No quería que mi pena se convirtiera también en su carga. Así que sonreía y mentía. Estoy bien, mi vida. Saldremos de esta. Una noche, una semana después de que Javier se fuera, entré en su cuarto para recoger la ropa sucia. La habitación estaba ordenada, como siempre. Su cama hecha, los libros apilados en el escritorio. Pero algo llamó mi atención. Debajo de su libro de historia, asomaba la esquina de un cuaderno. Uno que no había visto antes. No era un diario con candado ni un cuaderno escolar. Era un simple cuaderno de anillas, de tapa negra. La curiosidad, o quizás la desesperación, me pudo. Lo cogí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No era un diario. Eran notas. Apuntes. La primera página tenía una fecha de hacía 6 meses. La caligrafía de Lucía, clara y precisa, llenaba las hojas. Pero no eran deberes. Eran observaciones. 15 de marzo. Papá tiene un teléfono nuevo. Uno pequeño. Lo esconde en el bolsillo interior de su abrigo. Pasé la página. 2 de abril. Ha llegado una factura de hotel. De Málaga. Papá la ha roto en pedazos muy pequeños antes de tirarla a la basura. Mi respiración se entrecortó. Seguí leyendo. Página tras página. Eran docenas de pequeñas anotaciones. Detalles que yo, en mi ceguera, había pasado por alto. 18 de abril. Una llamada a las 11 de la noche. Papá ha salido al balcón para hablar. He oído un nombre. Isabel. 7 de mayo. Papá ha borrado todo el historial de búsqueda del ordenador. Pero se ha olvidado de vaciar la papelera. Cada frase era un pequeño puñal. Mi hija. Mi niña silenciosa. Ella lo había sabido. O al menos, lo había sospechado. Mientras yo vivía en mi burbuja de confianza, ella había estado observando. Documentando el derrumbe de nuestra familia. Cerré el cuaderno. Las manos me temblaban. Me senté en el borde de su cama, sintiendo un torbellino de emociones. Estaba asombrada. Aterrada. Y sentía una punzada de vergüenza. Ella había visto la tormenta llegar, y yo ni siquiera había notado que el cielo se estaba nublando. En ese momento, Lucía entró en la habitación. Me vio con el cuaderno en las manos. No pareció sorprendida. Ni enfadada. Simplemente me miró con esos ojos sabios, esperando. Lucía, mi voz era apenas un hilo. ¿Qué es esto? Ella cerró la puerta con suavidad. Se sentó a mi lado en la cama.
Son mis notas, dijo, con sencillez. ¿Desde cuándo, lo sabes? Lo de Isabel, lo sospecho desde hace unos meses. Lo del dinero, lo descubrí el día antes de que se fuera. Vi un extracto bancario que dejó sobre el escritorio. Sentí náuseas. Mi hija había llevado esa carga sola. ¿Por qué no me dijiste nada, cariño? Ella me miró, y por primera vez vi un atisbo de la niña que era. Una vulnerabilidad fugaz en su mirada. Quería estar segura. Y quería saber qué hacer. No quería asustarte sin tener un plan. Un plan. Una niña de 12 años con un plan. Lucía, esto no es tu responsabilidad. Sí lo es, mamá, dijo, y la firmeza volvió a su voz. Era mi dinero para la universidad. Y nos mintió a las dos. Alguien tenía que hacer algo. Me quedé sin palabras. Miré a mi alrededor, a su habitación de adolescente. Y de repente la vi con otros ojos. Su escritorio ordenado. Su rutina impecable. Su calma antinatural. No eran señales de indiferencia. Eran las herramientas de su estrategia. ¿Qué más sabes? Pregunté. Ella suspiró suavemente. Sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba ayuda. Por eso llamé a Mateo. Mateo. Mi sobrino. Su primo. Un chico brillante de 22 años que estudiaba ingeniería informática en Madrid. Un genio de los ordenadores. De repente, una pieza más del puzzle encajó en su lugar. La sonrisa astuta de aquella tarde. La frase que me había dejado sin aliento. Yo me encargué. Ahora empezaba a entender lo que significaba. Esa misma noche, el pequeño escritorio de Lucía se convirtió en nuestro cuartel general. La lámpara de su mesa era la única luz en la habitación, creando un círculo íntimo en medio de la oscuridad de la casa. Lucía abrió su ordenador portátil e inició una videollamada. Unos segundos después, el rostro sonriente y amable de mi sobrino Mateo apareció en la pantalla. Hola, tía Sofía. Hola, prima. Hola, Mateo, dije, mi voz todavía algo temblorosa. ¿Estás bien, tía? Lucía me lo ha contado todo. Lo siento muchísimo. Su empatía sincera fue como un bálsamo. Asentí, incapaz de decir mucho más. Le pedí a Mateo que nos ayudara, explicó Lucía, tomando el control. Papá siempre dejaba su sesión de la nube abierta en este ordenador. Nunca la cerraba. Pensaba que como yo solo lo usaba para los deberes, no me daría cuenta. Mateo carraspeó al otro lado de la pantalla. No fue difícil, tía. Con la sesión iniciada, pude acceder a las copias de seguridad de sus archivos. No he hackeado nada, que conste. Simplemente, he mirado lo que él dejó a la vista. Ha sido, increíblemente descuidado. Lo que Mateo nos mostró en los siguientes minutos fue devastador. Y, al mismo tiempo, extrañamente fortalecedor. Compartió su pantalla con nosotras. Y allí estaba. La vida secreta de Javier, expuesta en archivos y carpetas. Vimos correos electrónicos. Decenas de ellos, intercambiados con Isabel. Hablaban de su futuro. De sus planes. De resolver la situación con Sofía de la manera más limpia posible. En uno de ellos, Javier se quejaba de mi falta de ambición. Decía que yo era un ancla que le impedía volar. Leer esas palabras, escritas por el hombre con el que había compartido mi vida, fue como recibir un golpe físico. Pero lo peor estaba por llegar. En una carpeta llamada Inversiones, encontramos el plan. Un borrador de un contrato de compraventa. Un apartamento en la Costa del Sol.
A nombre de Javier y de Isabel Morales. Y para la entrada, habían planeado usar una cantidad que me resultó dolorosamente familiar. 80.000 euros. Usaremos el fondo de Lucía como palanca, decía un correo. Es una inversión segura, en 6 meses lo habremos duplicado y podremos devolverlo sin que nadie se entere. La ingenuidad y la crueldad de ese plan me dejaron sin aire. Lucía puso su mano sobre la mía. Estaba fría, pero firme. No apartó la vista de la pantalla. Sigue, Mateo, dijo. Había más. Fotografías. Selfies de Javier e Isabel en restaurantes, en la playa. Parecían felices. Relajados. Como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. Como si nosotras no existiéramos. Cuando Mateo cerró la última carpeta, un silencio pesado llenó la habitación. Ya no sentía solo dolor. Sentía rabia. Una rabia fría y lúcida que nunca antes había experimentado. La tristeza me había paralizado. Pero la rabia me estaba despertando. Tenemos que hacer algo, dije, y mi voz sonó más fuerte, más clara. Eso pensaba yo, dijo Lucía. He guardado copias de todo, aseguró Mateo desde Madrid. Lo tengo todo en un disco seguro. ¿Qué queréis hacer, tía? Miré a mi hija. A esta niña de 12 años que, en su silencio, había sido más valiente que yo. Ella había encendido la primera cerilla en la oscuridad. Ahora me tocaba a mí avivar la llama. La venganza anónima no era el camino. Eso lo sabía. Si Javier e Isabel habían actuado en la sombra, nosotras actuaríamos a la luz del día. Con la ley de nuestra parte. Recordé una conversación con mi hermana Carmen, de hacía años. Me había hablado de una abogada, una mujer especialista en derecho de familia. Fuerte. Inteligente. Implacable. Mateo, dije, sintiendo como una nueva determinación recorría mi cuerpo. ¿Puedes imprimirlo todo? Necesito un dossier completo. Vamos a ver a una abogada. Lucía me miró y, por primera vez en semanas, vi un brillo de alivio en sus ojos. Asintió lentamente. Ya no estábamos solas. Éramos un equipo. Un pequeño equipo herido, sí. Pero un equipo al fin y al cabo. Ese fue el momento en que supe que ya no era una víctima. Nuestra guerra acababa de empezar. Si alguna vez os habéis sentido impotentes ante una injusticia, ¿entendéis el fuego que empezaba a arder dentro de mí en ese momento? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, y no olvidéis suscribiros al canal para acompañarme en este viaje para recuperar nuestra justicia. El despacho de la abogada estaba en el centro de Sevilla, en un edificio antiguo con un patio interior lleno de macetas. Al entrar, el aire olía a papel viejo y a café recién hecho. Me sentí nerviosa. El mundo de las leyes, de los juzgados, me era completamente ajeno. La señora Elena Vargas nos recibió en persona. Era una mujer de mi edad, quizás algo mayor, con el pelo gris recogido en un moño elegante y una mirada directa y serena que transmitía calma y autoridad al mismo tiempo. Sofía. Lucía. Pasad, por favor. Carmen ya me había hablado de vosotras. Nos sentamos en 2 sillas de cuero frente a su imponente mesa de madera. Lucía, a mi lado, parecía pequeña, pero su espalda estaba recta. Sostenía la carpeta con los documentos que Mateo nos había enviado con una firmeza sorprendente. Contadme, dijo la señora Vargas, con una voz suave pero profesional. Y así lo hice. Con la voz temblorosa al principio, pero ganando seguridad a cada palabra, le conté toda la historia. Desde la mañana de la maleta hasta los descubrimientos en el ordenador. Cuando terminé, le entregué la carpeta a la abogada. Ella se puso unas gafas de lectura y empezó a revisar los documentos en silencio.
Solo se oía el suave pasar de las hojas. Observaba cada correo, cada fotografía, cada borrador de contrato con una concentración absoluta. Lucía y yo esperamos, conteniendo la respiración. Después de lo que pareció una eternidad, la señora Vargas se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. Nos miró a las dos. Bien, dijo. La situación es grave. Pero las pruebas son extraordinariamente claras. Vuestro sobrino ha hecho un trabajo excelente. Sentí una oleada de alivio. Lo que ha hecho vuestro marido, Sofía, no es simplemente una traición personal. Tiene implicaciones legales muy serias. Se inclinó hacia adelante. Primero, el dinero. No es un simple caso de coger dinero. Estamos hablando de un presunto delito de apropiación indebida. Él tenía acceso a las cuentas, sí, pero desviar el dinero para su propio beneficio, especialmente un fondo destinado a la educación de vuestra hija, es un delito grave. Luego, señaló uno de los documentos. Y esto, el plan para comprar el apartamento. Si ha usado vuestros datos personales o ha intentado falsificar alguna firma para obtener financiación o cualquier otro trámite, podríamos estar hablando también de un delito de usurpación de identidad y falsedad documental. Las palabras sonaban duras. Profesionales. Hacían que todo fuera terriblemente real. Miró a Lucía con una expresión de notable respeto. ¿Y tú, jovencita? Has sido muy valiente y muy inteligente. Lucía simplemente asintió, sin decir nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pregunté. La abogada Vargas se recostó en su silla. Tenemos un plan de acción claro. Paso 1. Notificaremos inmediatamente al banco de todas las cuentas sobre una posible actividad fraudulenta. Pediremos que bloqueen cualquier transacción sospechosa y nos proporcionen un registro detallado de los movimientos. Paso 2. Redactaremos una denuncia formal, una denuncia, me explicó, que presentaremos ante la Policía Nacional. Con estas pruebas, la Fiscalía tendrá motivos más que suficientes para iniciar una investigación. Y paso 3, un paso estratégico, añadió, con un leve brillo en los ojos. Enviaremos una comunicación formal a la empresa donde trabaja esta mujer, Isabel Morales. Una comunicación informando de que se ha iniciado un procedimiento legal contra ella por su presunta implicación en un delito de apropiación indebida. Las empresas serias no se toman estas cosas a la ligera. Escuchar el plan, tan estructurado, tan lógico, me dio una sensación de poder que no había sentido en semanas. Ya no era una mujer llorando en la cocina de su casa. Era una clienta en el despacho de una abogada, iniciando un proceso legal. ¿Estáis preparadas para seguir adelante? Preguntó la señora Vargas. Una vez que demos el primer paso, no habrá vuelta atrás. Miré a Lucía. Ella me miró a mí. En sus ojos vi la misma determinación que sentía en mi corazón. Asentí. Sí, dije. Estamos preparadas. Esa tarde, firmé los primeros papeles. Mi firma, que siempre había sido tímida y redondeada, la tracé con una línea firme y decidida. Era el primer trazo de mi nueva vida. Al salir del despacho, la luz del sol de la tarde se sentía diferente. Más cálida. Más esperanzadora. La guerra, ahora sí, había sido declarada. Los días que siguieron a nuestra visita a la abogada fueron extraños. Por un lado, una parte de mí se sentía más tranquila. Habíamos puesto la maquinaria de la justicia en marcha. Habíamos cedido parte de la carga a una profesional. Pero por otro lado, la tensión en casa era palpable. Vivíamos en un estado de espera constante. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco. Cada vez que veía un coche desconocido aparcado en nuestra calle, me preguntaba si sería él. Lucía y yo hablamos poco de ello. No hacía falta.
Nos entendíamos con miradas, con pequeños gestos. Si me veía pensativa, me preparaba una taza de té. Si la oía moverse inquieta por la noche, iba a su cuarto y nos quedábamos sentadas en silencio, simplemente haciéndonos compañía. Nos habíamos convertido en un equipo. 2 soldados en una trinchera, esperando el siguiente movimiento del enemigo. La primera noticia llegó a los 3 días. Una carta oficial del banco. Nos confirmaban que, siguiendo las instrucciones de nuestra abogada, habían procedido a bloquear una cuenta de nueva creación a nombre de Javier en una sucursal de Málaga. Habían intentado transferir una gran suma de dinero a esa cuenta, pero la operación había sido denegada. Leí la carta 2 veces. Una pequeña victoria. La primera. Se la enseñé a Lucía cuando volvió del instituto. Ella la leyó con atención. No sonrió. Simplemente asintió. Bien, dijo. Es el primer paso. La segunda noticia fue menos formal, pero mucho más impactante. Me llamó mi hermana Carmen. Sofía, no te vas a creer lo que me acaban de contar. La fuente era una amiga suya, que trabajaba en la misma empresa que Isabel. Una gran consultora financiera en el centro de la ciudad. Han suspendido a Isabel Morales, dijo Carmen, su voz una mezcla de sorpresa y satisfacción. De empleo y sueldo. Le han dicho que es por una investigación interna. Nadie sabe exactamente qué pasa, pero todo el mundo cuchichea. Dicen que tiene que ver con la gestión de las cuentas de algunos clientes importantes. Colgué el teléfono. La estrategia de la señora Vargas había funcionado. La empresa no se había arriesgado a mantener en su puesto a una empleada bajo sospecha. La primera onda de choque había alcanzado a Isabel. Y sabía que, si la había alcanzado a ella, no tardaría en llegar a Javier. Esa noche, cenamos en silencio. Pero era un silencio diferente. No era el silencio pesado y doloroso de las primeras semanas. Era un silencio expectante. La calma que precede a la tormenta. Sabíamos que Javier no tardaría en enterarse. Sabíamos que se daría cuenta de que sus planes se estaban desmoronando. Y sabíamos que, cuando eso ocurriera, nos llamaría. Me pasé los días siguientes repasando mentalmente esa futura conversación. ¿Qué le diría? ¿Le gritaría? ¿Lloraría? ¿O sería capaz de mantener la calma, como mi hija? No tuve que esperar mucho. Fue una tarde de martes. Yo estaba en la cocina, preparando un simple guiso de patatas. El olor a pimentón y laurel llenaba el aire. Lucía estaba en el salón, haciendo los deberes. Era una escena completamente normal. Doméstica. Pacífica. Y entonces, el teléfono sonó. Lo cogí del mostrador. Miré la pantalla. Y allí estaba. Su nombre. Javier. El corazón me empezó a martillear contra las costillas. Miré hacia el salón. Lucía había levantado la vista de sus libros. Nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi un mensaje claro: sé fuerte, mamá. Respiré hondo. 1, 2 veces. Y deslicé el dedo por la pantalla para aceptar la llamada. Sí, dije. Y entonces escuché el grito. Un grito de pánico. El mismo grito que, semanas después, todavía resuena en mi memoria. Sofía, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Repitió Javier al otro lado de la línea. Su voz era una mezcla extraña de incredulidad y furia. Apreté el teléfono con fuerza. Lucía ya estaba a mi lado, de pie. Su presencia me dio el valor que necesitaba. Yo. Dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Yo no he hecho nada, Javier.
Salvo proteger a mi hija. Protegerla. Se rió, una risa histérica y sin alegría. Me has arruinado, Sofía. Nos has arruinado. El banco ha bloqueado mis cuentas. A Isabel la han despedido. ¿Sabes lo que es eso? La han escoltado fuera de la oficina como a una delincuente. Alguien ha enviado anónimos. Intentaba sonar amenazante, pero solo sonaba desesperado. El hombre arrogante que había hecho las maletas sin mirarme a la cara había desaparecido. En su lugar, había un niño asustado. No sé nada de anónimos, Javier. Solo sé que hablé con una abogada. ¿Una abogada? Su voz se quebró. ¿Por qué harías algo así? Te dije que lo entenderías. Era una inversión, Sofía. Íbamos a ganar el doble. El triple. Íbamos a devolverlo todo. Era por nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? No pude evitarlo. La rabia, fría y contenida, subió por mi garganta. ¿Nuestro futuro era un apartamento en la Costa del Sol con tu amante? ¿Nuestro futuro era robarle el dinero a tu propia hija? Hubo un silencio. Un silencio denso. Pude oír su respiración agitada. ¿Cómo sabes tú eso? En ese momento, Lucía extendió la mano y me pidió el teléfono. Dudé un segundo, pero luego se lo di. Vi en sus ojos que era su momento. Su batalla. Puso el teléfono en modo altavoz. Su voz llenó la cocina. Tranquila. Clara. Mortalmente precisa. Hola, papá. El cambio en la respiración de Javier fue instantáneo. Lucía, mi amor, gracias a Dios. Escúchame, cariño, tu madre no entiende de negocios. Alguien nos está atacando, están diciendo mentiras. No son mentiras, papá, le interrumpió Lucía, con la misma calma con la que resolvía un problema de matemáticas. Sé lo del apartamento en la Costa del Sol. Sé que intentaste usar el nombre de mamá en algunos papeles. Y sé de la cuenta que abriste en el banco Caja Rural para mover el dinero. El silencio al otro lado fue total. Absoluto. Era como si Javier hubiera dejado de respirar. Papá, continuó Lucía, implacable. Sé lo del segundo teléfono. Sé de las facturas del hotel de Málaga. Y sé que el dinero de mi universidad no era una inversión. Era la entrada para vuestra nueva vida. Pude imaginar a Javier. Derrumbado. Vencido. No por una abogada, ni por la policía. Vencido por la verdad, dicha con la voz de su hija de 12 años. Cuando volvió a hablar, su voz era irreconocible. Un susurro roto. Lucía, por favor, para. Por favor, para esto. Dile a tu madre que lo retire todo. Lo arreglaré. Lo devolveré. Es tarde para eso, papá. Piensa en la familia, Sofía. Gritó de repente, dirigiéndose a mí de nuevo, sabiendo que yo estaba escuchando. No destruyas a la familia por dinero. Y entonces, hablé yo. Mirando a mi hija, sintiendo un orgullo tan inmenso que me quemaba por dentro. La persona que destruyó esta familia fuiste tú, Javier. El día que decidiste que tu felicidad valía más que el futuro de tu hija. Hice una pausa. Ahora, si tienes algo más que decir, habla con mi abogada. Lucía extendió su dedo y pulsó el botón rojo. El botón de colgar. La llamada terminó. El silencio volvió a la cocina. Pero esta vez, era un silencio diferente. Era el silencio de la victoria. El silencio del final de una guerra. Miré a Lucía. Ella me devolvió la mirada.
Y por primera vez en semanas, la vi sonreír. Una sonrisa triste, cansada. Pero una sonrisa al fin y al cabo. La abracé. Y en ese abrazo, sentí que, aunque lo habíamos perdido todo, nos teníamos la una a la otra. Y eso, en ese momento, era más que suficiente. Después de aquella llamada, todo se precipitó. La señora Vargas nos informó de cada paso. Javier fue citado a declarar en comisaría. Sus cuentas fueron investigadas a fondo. La denuncia de la empresa de Isabel, sumada a la nuestra, complicó aún más su situación. Ya no era un asunto familiar. Era un caso de fraude en toda regla. La noticia, como era de esperar, corrió como la pólvora por nuestro pequeño círculo de conocidos. Al principio, fue difícil. Las miradas de pena en el supermercado. Los susurros de los vecinos cuando salía a la calle. Algunos amigos dejaron de llamar, incómodos, sin saber qué decir. Otros llamaban demasiado, con una curiosidad morbosa disfrazada de preocupación. Aprendí a vivir con ello. Aprendí que el dolor, a veces, te hace invisible para unos y un espectáculo para otros. Lucía, en cambio, parecía inmune. Se refugiaba en sus libros, en sus amigas, en esa fortaleza interior que yo apenas empezaba a comprender. Un día, mientras compraba el pan, me encontré con un antiguo colega de Javier. Un buen hombre. Me miró con auténtica tristeza. Sofía, lo siento mucho, me dijo en voz baja. Me he cruzado con él el otro día. Parece otra persona. Más viejo. Desmejorado. Nadie quiere saber nada de él. Lo ha perdido todo. Escuchar aquello no me produjo alegría. Ni satisfacción. Solo un profundo cansancio. Una pena inmensa por el hombre que Javier pudo haber sido. Y por la vida que él mismo había quemado hasta los cimientos. El proceso legal fue largo y agotador. Pero nosotras ya estábamos en otra fase. La fase de la reconstrucción. El primer paso, y el más doloroso, fue tomar una decisión sobre la casa. Nuestra casa. El lugar donde Lucía había dado sus primeros pasos. Donde habíamos celebrado cada cumpleaños. Cada pared guardaba un recuerdo. Pero también era la casa que Javier había abandonado. La casa cuyo silencio me ahogaba por las noches. Una tarde, sentadas en el porche, se lo propuse a Lucía. Cariño, he estado pensando. Quizás deberíamos vender la casa. Buscar un sitio más pequeño. Un nuevo comienzo. Ella me miró, procesando la idea. Sus ojos recorrieron el jardín, el viejo columpio que su padre le había construido. Esperaba lágrimas. O un no rotundo. Pero ella simplemente se encogió de hombros. Los recuerdos no están en las paredes, mamá, dijo, con una sabiduría que me desarmaba. Están aquí. Se señaló el corazón. Si es lo que tenemos que hacer, lo hacemos. Y así lo hicimos. Poner el cartel de «Se vende» fue como arrancar una tirita de un solo golpe. Dolió, pero también fue liberador. Era la prueba definitiva de que estábamos cerrando un capítulo. Para siempre. La batalla legal tuvo su resultado, pero la batalla por reconstruir nuestras vidas acababa de empezar. Era un camino largo y solitario. Si habéis seguido escuchando hasta aquí, por favor, ayudadme comentando con el número 1 aquí abajo, para que sepa que todavía hay amigos que me acompañan en este viaje. Vuestra presencia es el mayor aliciente para contar la última parte, la parte en la que encontramos la luz. Gracias por escuchar el canal Corazones de Millonarios. Pasó un año. Un año que se sintió como una década y como un suspiro, todo al mismo tiempo. Ahora vivimos en un piso en el barrio de Triana. Es más pequeño que nuestra antigua casa,
pero tiene un balcón lleno de geranios y desde la cocina se oye el murmullo de la vida en la calle. Es un lugar lleno de luz. Lleno de vida. Es nuestro hogar. La venta de la casa, junto con lo poco que la justicia pudo recuperar, nos dio para empezar de nuevo. No con lujos, pero sí con dignidad. Con paz. Yo sigo trabajando en la biblioteca. El silencio de los libros siempre ha sido mi refugio. Pero algo en mí había cambiado. Ya no me conformaba con ser una espectadora de las historias de otros. Sentía la necesidad de crear. Así que, 2 tardes por semana, imparto un pequeño taller de escritura creativa para personas mayores en el centro cívico del barrio. Escucho sus historias, sus recuerdos. Les ayudo a poner en palabras la vida que han vivido. Y al hacerlo, siento que yo también estoy reescribiendo la mía. He encontrado una alegría nueva, una que no depende de nadie más que de mí. Lucía ahora tiene 13 años. Es una adolescente increíble. Sigue sacando buenas notas, pero hay algo más en ella. Una empatía, una madurez que asombra a sus profesores. Hace unos meses, para una asignatura de valores cívicos, propuso un proyecto. Lo llamó Cuentas Claras. De forma anónima, usando nuestra historia como un caso de estudio sin nombres, creó una pequeña guía para sus compañeros. Una guía sencilla sobre seguridad financiera en la familia. Explicaba cómo funcionan las cuentas bancarias, qué son los fondos de ahorro, y la importancia de la transparencia y la confianza. Cuando me lo enseñó, no pude evitar llorar. Pero esta vez, eran lágrimas de orgullo. No había dejado que el dolor la envenenara. Había transformado su herida en una herramienta para ayudar a otros. Mi hermana Carmen y mi sobrino Mateo vienen a cenar a menudo. Las noches en nuestro pequeño salón se llenan de risas y conversaciones. El fantasma de Javier ya no se sienta a la mesa con nosotras. Hemos construido una nueva normalidad. Una familia más pequeña, quizás, pero infinitamente más fuerte. Más real. A veces, por la noche, desde mi balcón, miro las luces de la ciudad. Y pienso en el camino recorrido. En la mujer asustada que era. Y en la mujer que soy ahora. El dolor no ha desaparecido del todo. Es una cicatriz. Pero las cicatrices no duelen. Simplemente te recuerdan que sobreviviste a la herida. Y nosotras, Lucía y yo, habíamos sobrevivido. El proceso judicial terminó. Javier recibió una sentencia. Una condena que incluía tiempo en prisión y la obligación de restituir una parte del dinero. Cuando la señora Vargas me llamó para darme la noticia, no sentí euforia. Solo un profundo y definitivo alivio. El punto final. Esa noche, cuando Lucía ya dormía, me senté en la mesa de la cocina. Saqué una hoja de papel y un bolígrafo. Y empecé a escribir una carta para Javier. No era una carta para enviarla. Era una carta para mí. Javier. Hoy, he sabido tu sentencia. Supongo que debería sentirme victoriosa. Pero no es así. Solo siento una gran tristeza. Tristeza por los 25 años que tiraste a la basura. Tristeza por la confianza que rompiste en 1000 pedazos. He pasado muchos meses preguntándome por qué. Buscando una razón. Una explicación lógica a tu traición. Intenté buscar mis errores, mis fallos. ¿Fui una mala esposa? ¿Me volví aburrida? ¿Dejé de prestarte atención? Ya no busco esas respuestas. Porque he entendido que tu decisión no tuvo nada que ver conmigo. Tuvo que ver contigo. Con tu egoísmo. Con tu cobardía. Me robaste nuestro dinero. Pero eso es lo de menos. El dinero se recupera. Lo que me robaste fue el pasado. Has contaminado cada recuerdo feliz,
sembrando la duda en cada aniversario, en cada viaje, en cada te quiero. Me robaste la seguridad de que el mundo era un lugar justo. Y le robaste a tu hija la imagen de un padre. Eso es imperdonable. Pero esta noche no te escribo para hablar de ti. Te escribo para hablar de mí. Sobreviví, Javier. Creíste que me hundiría, que sin ti no sería nada. Pero aquí estoy. He descubierto que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Y he descubierto que la felicidad no es una casa grande ni una cuenta bancaria llena. La felicidad es ver a mi hija crecer y convertirse en una mujer increíble. La felicidad es el olor del café por la mañana en mi propia cocina. Mi cocina. La felicidad es la paz. Una paz que tú nunca tendrás. No te escribo esta carta para perdonarte. Quizás nunca pueda hacerlo. La escribo para recordarme a mí misma que yo sí me perdono. Me perdono por no haber visto las señales. Me perdono por haber confiado ciegamente. Me perdono por haber creído que mi valor dependía de tu amor. Ya no. Doblé la hoja de papel. Con cuidado. Salí al pequeño balcón. Con un mechero, prendí fuego a una esquina. El papel se arrugó, volviéndose negro. Las llamas devoraron mis palabras, convirtiéndolas en ceniza. Vi cómo las últimas cenizas se las llevaba el viento de la noche, perdiéndose en la oscuridad. Y con ellas, se fue el último peso que quedaba sobre mi corazón. Me sentí libre. Esta mañana, Lucía y yo paseábamos por la orilla del Guadalquivir. El sol de la mañana era cálido. Suave. Ya no es una niña. A sus 14 años, es casi tan alta como yo. Hablamos de todo. De sus exámenes. De un libro que está leyendo. De un chico de su clase que le hace reír. En un momento de silencio, mientras mirábamos el río, me preguntó algo. Mamá, ¿te arrepientes de algo? Pensé en su pregunta. Pensé en los últimos años. En el dolor, en la lucha. Solo me arrepiento de una cosa, cariño, le dije, mirándola a los ojos. Me arrepiento de no haber sabido antes lo fuerte que era. De haber necesitado que el mundo se rompiera para descubrir de lo que era capaz. Ella sonrió. Una sonrisa genuina, llena de luz. Yo siempre lo supe, dijo. La miré. A mi hija. A esta joven mujer extraordinaria que había nacido de las cenizas de nuestra antigua vida. Y comprendí que la traición de Javier no nos había destruido. Nos había forjado. Nos había hecho quienes éramos hoy. La vida me ha enseñado lecciones muy duras. Lecciones que me gustaría compartir, como un último pensamiento. A los padres y madres que me escuchan, nunca subestiméis la inteligencia y la sensibilidad de vuestros hijos. Ellos ven mucho más de lo que creéis. Vuestras mentiras no solo rompen su confianza. Rompen su mundo. La honestidad, incluso cuando duele, es el único cimiento válido. A los hijos e hijas, el amor por vuestra familia puede ser vuestra mayor arma. Confiad en vuestro instinto. No tengáis miedo de alzar la voz para proteger a quienes amáis. Sois más fuertes de lo que pensáis. Y a todos, especialmente a las mujeres, dentro de cada una de nosotras existe una resiliencia que ni siquiera sospechamos. A veces, es necesario que nos empujen a la más profunda oscuridad para darnos cuenta de que somos capaces de brillar con luz propia. Una luz que nadie, nunca más, podrá apagar. Lucía me cogió del brazo. Vamos, mamá. Se hace tarde. Seguimos caminando. Juntas. Hacia adelante. Bajo el sol de la mañana. Ya no como supervivientes de un naufragio, sino como las capitanas de nuestro propio barco, navegando hacia un futuro que,
por primera vez en mucho tiempo, se sentía brillante. Lleno de infinitas posibilidades. Y aquí, a orillas del Guadalquivir, termina la historia de Sofía y Lucía. ¿Qué pensáis de las decisiones que tomó Sofía? ¿Hubierais hecho algo diferente en su lugar? Compartid vuestras reflexiones en los comentarios. Os aseguro que leo cada una de vuestras palabras. Si esta historia os ha hecho pensar o sentir, no olvidéis dejar un me gusta, compartirla con alguien que creáis que también se emocionará, y suscribiros al canal Corazones de Millonarios para no perderos los próximos relatos del alma. Nos encontramos en la siguiente historia. Y quién sabe, quizás la próxima vez, la historia sea la vuestra.